Hola jugones, hoy vamos a ver el contenido de Gloom. Es un pequeño juego de cartas, como veis no ocupa mucho, básicamente trae una baraja, aunque de tiempo puede llegar a durar una hora, depende. Bueno, eso se puede un poquito elegir y configurar a la hora de jugar la duración de la partida. ¿Y de qué va? Bueno, es un juego un poco quizás, no sé si tétrico o tenebroso, porque la gracia está en que cada jugador controla una familia y tú tienes que conseguir que tu familia sea la más desgraciada de todas las que estén sobre la mesa y al mismo tiempo tienes que intentar que las otras familias les vaya muy bien, así que es como un poquillo el mundo al revés. La gracia del juego sobre todo está en la imaginación de los jugadores. Si tienes un día inspirado puede ser realmente divertido. Bueno, no me lío más, vamos a darle un vistazo al contenido de la caja de Bloom. Lo primero, los protagonistas. Tenemos 4 familias, como podéis ver se distinguen por ese tono que tienen aquí, este es morado, verde, amarillo o rojo. También cada uno tiene un icono distintivo de la familia y ya os estaréis dando cuenta que las cartas parecen un poquito raras en cuanto al material, y es que en realidad son de plástico y son transparentes. Si las podéis observar, a ver, es difícil quitar los reflejos, pero son cartas transparentes. Ahora veremos por qué. Bueno, estos son, cada familia tiene distintos miembros y aquí te viene una descripción breve de ellos. Y bueno, pues cuando empiezas la partida, cada jugador elige una familia, se puede jugar con todos los miembros de una familia, o si quieres acortar el tiempo de la partida, podéis jugar con menos miembros de la familia, por ejemplo, solo con 2, con 3 o lo que queráis. Esto es lo esencial, lo principal, porque estos son los personajes sobre los que tenemos que actuar para bueno, hacer que su vida sea lo más desdichada posible en el caso de que sean nuestros personajes, e intentar que a los demás, a los jugadores, a los personajes de los demás, les vaya lo mejor posible. Ahora veremos, vamos a dejar por aquí una familia cerca para que veáis un poco cómo va el asunto. Bueno, en realidad con que dejemos un personaje nos vale. Luego tenemos otro mazo de cartas enorme, son cartas, a ver, así que se ve mejor si lo pongo así, con modificadores, ¿vale? Aquí arriba tienen un título, vamos a darle la vuelta. Como veis, todas estas son igual, son transparentes, lo que pasa es que hay tantas que claro, al final ya no se ve el fondo, pero son cartas transparentes. Tienen un título, por ejemplo, esta fue gafado por gitanos, y luego te pone aquí: tu límite de robo se reduce en una carta mientras este texto sea visible, que es el texto que está aquí abajo. Es decir, si pones otra carta encima que lo tapa, esa capacidad desaparecerá. Y te viene un texto pequeño en cursiva que te dice: el alto y oscuro desconocido que hay en tu futuro lleva una guadaña. Vamos, que la muerte se aproxima. Lo interesante de todas estas cartas, que son cartas de modificadores, todas tienen la misma estructura con el título, luego tienen por aquí unos círculos con unos números, -15 y -15, por ejemplo. Aquí solo tiene un círculo arriba, hay otras que tienen, a ver, aquí veo alguna. A ver, esta de aquí que tiene círculos más abajo y demás. Esos números que traen, vamos a ver si podemos acercar una. Es que esto de que sean transparentes es complicado. A ver si lo podemos enfocar. Ahí, a ver, ahí. Veis que tienen unos modificadores, unos números. Este es el número de la autoestima. De tal manera que cuando tú juegas, por ejemplo, esta carta sobre un personaje con el que estás jugando, hay que ponerlo exactamente encima, tapando, y esto te va a dar los puntos de autoestima, -15 y -15, en este caso serían -30. Obviamente, sobre los personajes de los demás, o lo que van a hacer, van a intentar los demás hacer con tus personajes, pues por ejemplo es utilizar cartas de este tipo, que son cartas de modificadores también, pero tiene aquí un modificador que es positivo, entonces ellos pondrán esta carta encima de la tuya y anularán uno de los -15, +15, -15, 0. Ya no tienes una autoestima negativa, lo cual es una desdicha, porque el juego se trata de que tu familia o los miembros de tu familia le vayan lo peor posible, tengan la peor autoestima posible hasta el momento en el que los matas. Para que tienes que gana el que consiga matar antes a los miembros de su familia con la menor autoestima posible. Así que es una batalla entre que les pasen desgracias a tus personajes e intentar que a los demás les vaya bastante bien. Además de las cartas de modificadores, que como veis hay un mazo considerable de ellas. La verdad es que no he contado cuántas, pero vamos, son bastantes. Tenemos otro pequeño mazo de cartas, que son cartas de evento. Como veis, también son transparentes. Y estas, pues, son cartas que desencadenan cierto tipo de eventos
¿vale? Como por ejemplo, esta es muy curiosa, esta es la de ser o no ser, que te dice: traspasa una carta de muerte prematura de un personaje muerto a otro vivo que tenga una puntuación negativa de autoestima. Es decir, si te han matado prematuramente a uno de tus personajes y tienes esta carta, puedes desencadenar el evento de ser o no ser para revertir la situación. Las muertes de carta prematura están en el mazo este que acabamos de ver. Lo que pasa es que buscar una es un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver. A ver, aquí hay una. Sí, estas que ponen aquí, RIP. ¿Vale? Estas cartas de muerte prematura es el mismo mecanismo. Cuando tienes una de estas cartas, si quieres matar a un personaje, simplemente la tienes que colocar encima. Obviamente también la puedes utilizar por los personajes de los demás. Si has conseguido que tenga una autoestima positiva o algo así, vas, le plantas la lápida, lo matas y un personaje menos contra el que competir. La gracia del juego, más que en las mecánicas en sí, de ir poniendo las cartas y demás, es en ir creando historias. Como cada una de estas cartas de modificadores tiene aquí abajo un texto, ¿no? Aparte del título, que te puede decir: prosperó con sus partidas de póker, ¿no? Este le fue bien. Pues lo suyo es que, además te lo dice las instrucciones, que intentes inventarte una historia. Es decir, tú vas a jugar esta carta sobre algún jugador, pues te inventes la historia, ¿no? Pues al mayordomo se fue a una timba de póker y consiguió arrasar y tal. Inventarte una historia. Ahí es donde está la gracia del juego, ir inventándote historias, porque claro, a veces tienes que las puedes ir encadenando. Le has jugado a la carta esta que le va a subir la autoestima porque le ha ido muy bien en sus partidas de póker, y luego el jugador va a intentar bajar su autoestima sobre ese mismo personaje y va a tener que inventarse, pues yo que sé, que según salía de la timba fue por un camino donde fue asaltado y demás, y al final acabas creándose unas historias muy recambolescas con altos y bajos para intentar hacer que los personajes, bueno, sean lo más desdichados posibles, que es donde está la gracia de Gloom, de este juego. Es más que, como digo, más que las mecánicas en sí, es la oportunidad que te da de poder crear historias sobre los personajes. Así que si tienes un día inspirado, suele ser ciertamente divertido. Bueno, hasta aquí el contenido de la caja de Gloom. En el blog, como siempre, acabaréis encontrando la reseña. Cuando tengamos tiempecillo lo pondremos. Y bueno, si tenemos también ocasión, grabaremos un gameplay para que veáis un poquillo sobre la mesa cómo va el juego. Por nuestra parte nada más. Hasta nuestro próximo vídeo.